Dice así la palabra del Señor, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa, confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por el privilegio, Señor, que nos das de estar aquí, poder reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, te damos gracias porque usted es bueno con nosotros y sabemos, Señor, que usted quiere hablar hoy, Señor, a través de su Espíritu Santo, Señor, a través de su palabra, Señor, que Padre, su palabra llegue a nuestro corazón, Señor, y que abra nuestra mente y que podamos, Señor, atesorar tu palabra, que podamos compartirla también, Señor. Te damos gracias por este privilegio que nos da de estar aquí. Doy gracias por mis hermanos que están aquí y gracias por mis hermanos que no están con nosotros hoy en esta noche. Usted conoce el porqué. En esta noche también te pedimos por Pastor Mario, que sea usted con él ahí donde él está, Señor, tomando este tiempo de refrigerio con su familia. Pedimos que esté con él, Señor, que le dé descanso a su mente, a su corazón, Señor, y que pueda disfrutar estos días en familia. Te damos gracias por él, te damos gracias también por la congregación en inglés que está a un lado de nosotros, Señor. Sea usted con Pastor que va a compartir su palabra hoy también, sea con los hermanos que le ayudan a Pastor ahí. Te damos gracias por cada miembro también de la iglesia, Señor. Sea usted con ellos, Padre, y también nos recordamos de Pastor Mando en Tecate. Sea usted con él, Señor, también. Sea usted con los hermanos ahí que le ayudan también, Señor. Sea usted con la congregación, Señor, que, Padre, que ellos puedan escuchar de tu palabra, que puedan escuchar su voz hoy, Señor, también. Te damos gracias por ellos y también pedimos, Señor, por los pastores alrededor de aquí de Fontana, Rialto, Señor, que sea usted con ellos hoy también, Señor, que ellos puedan hablar la verdad, predicar tu palabra, Señor. Te damos gracias también por ellos y, Padre, también nos recordamos de los policías también, de la gente de orden aquí, por los bomberos, Señor. Sea usted con ellos, Señor. Señor, que cuando salgan, Señor, a alguna misión, usted esté con ellos, Señor. Que puedan regresar con bien a su hogar y pedimos por sus familias también, Señor. Que usted sea con ellos, Señor, dándoles paz, porque es difícil este trabajo, Señor, pero los ponemos en tus manos, Señor. Te doy gracias también por mis hermanos, Señor, aquí presentes. Y pedimos, Señor, la guianza de su Espíritu Santo, Señor, que usted ministre en nuestros corazones, Señor.
Te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Así que vamos a comenzar nuestro estudio de ahora. Así que ahí está en las notas. Nuestro título de hoy dice: El amor de Pablo por los creyentes filipenses. Amén. Dice así, puse en mis notas aquí: Pablo escribe a los creyentes filipenses, donde el creyente es ministrado, donde el creyente debe crecer en conocimiento y discernimiento. Lo que aprendemos de la carta de Pablo a los filipenses, información sobre Pablo como persona, por qué vivía tan comprometido. Amén. El compromiso que Pablo tuvo sirviendo a Dios y su fidelidad y su estilo de vida estaba basado en lo que él creía sobre Jesús. También aprenderemos sobre Jesús, el Hijo de Dios, el Eterno, quien se vació a sí mismo tomando forma de hombre y muriendo en una cruz, de modo que tú y yo tuviésemos perdón de pecados. Y para entrar en contexto, vamos a leer Filipenses 3, del 1 al 21. Amén. Así que me acordé de Pastor Víctor: abróchense los cinturones. Así dijo el domingo, amén. Dice así la palabra del Señor. Y vamos a leer esto y pongamos mucha atención, ¿verdad? Porque esto es lo que nos va a enseñar, lo que vamos a aprender hoy de Filipenses 1, del 1 al 11. Amén. Dice así, en algunos tiene título, dice: prosigo al blanco. No sé si su Biblia también dice lo mismo. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de los padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya seré perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta,
el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, asimismo sintamos así otra cosa. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así conducen, y mirad así que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su venganza, de que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual podemos también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Así que vamos a comenzar nuestro estudio. Dice, Pablo entendió la obra de Jesús. Ya miramos este pasaje. Dice, la pregunta es, ¿has entendido la obra de Jesús en tu vida? La pregunta es, ¿quieres que tu vida sea transformada por la verdad que es la palabra de Dios? Vamos a comenzar nuestro estudio con 4 puntos. Primer punto, saludo de Pablo en el versículo del 1 al 2. Y el 2, agradecimiento de Pablo del 3 al 6. El 3, sentimiento de Pablo del 7 al 8. Y el 4, oración de Pablo del 9 al 11. Amén. Dice, como era costumbre en aquellos días, Pablo comienza esta carta con su firma y escribe a los santos creyentes en Filipos. Y en el versículo 1 dice, ¿cómo se describe Pablo y Timoteo? Pablo y Timoteo se ven a sí mismos como esclavos y siervos del Dios viviente. Y ahí recordamos a Moisés también, que él fue llamado el siervo de Jehová. Y ahí puse otras preguntas que, pues esas preguntas fueron para mí primero, dice. Dice, la pregunta es, ¿puedes llamarte a ti mismo siervo? ¿Puedes llamarte a ti mismo esclavo? ¿Te sientes en deuda con Él por lo que Jesús hizo en la cruz? Dice así, se entregó a sí mismo en la cruz por ti y por mí, para que tú y yo tengamos vida eterna. En el versículo 1 dice, vamos a leer nuestro primer punto, saludos de Pablo. En el 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo se dirige a los creyentes con mucho amor, porque tiene una relación muy cercana y tiene un gran compromiso con ellos. Ahora en Filipos es actualmente Grecia, pero si nos podemos dar cuenta aquí en el versículo 1, donde dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están, ¿en dónde? En Cristo. Y ahí puse dice la palabra en el Mesías, los que están solamente en Cristo. Y luego dice abajo también, dice, los que están en Cristo y los que están en Filipos. ¿Verdad? Entonces ahí hay, si podemos diferenciar en esas palabras, dice en el Mesías. Jesús es
una relación de pacto, lo que quiere decir es que tenemos una relación con Jesús, ¿verdad? Solamente está hablando a quién, a los creyentes, ¿verdad? Entonces, es muy importante que entendamos que nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Al creyente, al que ha creído en Jesús. Y luego también dice, Pablo hace énfasis en sus líderes de la iglesia y escribe no solo a los miembros de la iglesia, sino también a los obispos y diáconos. ¿Ven? Dice obispos significa que supervisor, que están dirigiendo a aquellos que son, aquellos con responsabilidades de liderazgo, ¿verdad? Es importante nosotros que entender que Pablo no solamente habla a los creyentes, a los de la congregación, pero también habla a los encargados, que son los obispos, que son los diáconos, pero usualmente aquí usamos más diáconos, ¿verdad? Pero casi quiere decir lo mismo, pero ¿por qué le habla también a ellos? Porque es importante que ellos estén preparados también, ¿verdad? En todo tiempo, y si se dan cuenta, es importante que como líderes nosotros siempre andamos preguntando a ellos, ¿verdad? Vamos a tener servicio, es lo mismo que pasa en nuestro trabajo también, ¿verdad? En tu trabajo tienes un supervisor y siempre andas buscando al supervisor para preguntar qué es lo que sigue, ¿verdad? No nos mandamos solos, tenemos que buscar la autoridad. Y sabemos quiénes son, ¿verdad? Entonces es importante. Pablo les habla a los creyentes, pero también les dice a los obispos y a los diáconos, ¿verdad? Les recalca lo que tienen que decir o qué hacer. Dice primera de Timoteo 3:1 al 7, dice, obispo significa supervisor, dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues si él no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces Pablo nos dice cómo debe ser un obispo. Y luego dice en diáconos, ¿qué significa diáconos? Que debe realizar tareas administrativas, depende de las necesidades de la iglesia, y es lo que más se usa aquí en nuestra iglesia, un diácono que está encargado de todo eso. Y también en primera de Timoteo 3 del 8 al 13 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos, sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces es importante que Pablo les dice que cómo deben de ser los líderes de la iglesia y aún los creyentes también, porque nosotros como creyentes debemos ir aprendiendo también, ¿verdad? Porque tal vez aquí no tenemos una responsabilidad grande aquí, pero en nuestro hogar, ¿verdad? En nuestro hogar, como padres de familia, debemos de tener casi todo esto,
esta lista es para nosotros también. Y es importante porque a veces podemos decir, bueno, pues en la iglesia no tengo un puesto así, entonces no ejercemos nuestro ministerio. Sí lo aprendemos aquí, ¿verdad? Lo aprendemos, pero en realidad donde también debemos de ponerlo en práctica es en nuestro hogar, ¿verdad? Ser buenos diáconos, ser buenos obispos, ¿verdad? Así que a veces es fácil aquí en la iglesia, como decía pastor, siempre aquí podemos mostrar una cara, pero en realidad allá afuera es donde nosotros es que podemos ejercer ese ministerio también. Amén. No nada más aquí, pero allá también afuera. Amén. En el versículo 2 dice, doy gracias, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como hemos sabido y hemos estado aprendiendo con Pastor Mario, es una regla de Pablo hablar así. Gracia y paz. ¿Por qué no comienza con paz y gracia? Dice, gracia y paz, porque sin la gracia de Dios no podemos tener la paz de Dios. Porque ahora podemos entender que por gracia hemos sido salvos, por lo cual la gracia produce ¿qué? Obediencia. La obediencia nos lleva a agradar a Dios. Luego dice, mucha gente no quiere hablar de la obediencia porque piensan que eso te conduce al legalismo. ¿Qué es el legalismo? Que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, A, B y C, para que yo pueda conseguir la salvación. Y eso no es así. Cuando tú recibiste la salvación, tu conducta sí es importante, la cual es la obediencia. Lo quiere decir que es un testimonio. Amén. Es que debemos de entender la obra de Jesús en nuestras vidas. Cuando nosotros somos obedientes es porque ya entendimos lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Amén. Por eso es que somos obedientes. Y eso debe de pasar, eso debe de cambiar, ¿verdad? Y Dios hace una buena obra en nosotros que podemos mirar el cambio, ¿verdad? Y no nada más aquí como en la iglesia, pero acuérdense que siempre tenemos que dar testimonio allá afuera de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Es importante, dice, que nosotros seamos agradecidos y seamos obedientes. Dice en el versículo 3, dice, doy gracias, agradecimiento. Vamos a ir al segundo punto, dice agradecimiento de Pablo. En el versículo 3 dice así, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Lo que podemos ver es que Pablo era un hombre de oración. Él oraba por todas las congregaciones, pero en este grupo de Filipos tenía una relación cercana. Recordamos que Pablo está en prisión escribiendo o dictando porque está encadenado y aún así él escribe a Pablo. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos algo de Pablo hoy en esta noche, ¿verdad? ¿Qué es lo que más hacía Pablo? Siempre era un hombre de oración. Y a veces batallamos con eso, no sé si nada más yo, pero en realidad a veces sí es necesario la oración, que seamos constantes en la oración, ¿verdad? A veces tenemos sueño, nos levantamos tarde, nos levantamos corriendo porque ya es hora de ir al trabajo, ¿verdad? Y es necesario la oración en nuestra vida, que podamos tener ese compañerismo con nuestro Dios temprano, ¿verdad? Estos últimos días me he levantado una hora antes y la verdad que es de bendición, ¿verdad? Porque podemos
mirar que tenemos tiempo para poder pasar un tiempo con el Señor, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Y es bueno que nosotros tengamos ese buen ejemplo, no nada más aquí, pero en nuestro hogar, ¿verdad? Nuestros hijos nos miran, ¿verdad? Es importante que podamos aprender esto de Pablo hoy en esta noche. Así que si pastor les pregunta qué aprendieron, pues nada más la oración, ¿verdad? Amén. Dice el versículo 4. No sé si me pasé una hoja. ¿Qué pasó? En el versículo 4 dice así. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Dice Pablo, dice siempre con gozo. El mundo no entiende por qué tanto sufrimiento y aún así tiene gozo. Pero nosotros que tenemos una relación con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, entendemos el gozo a pesar de las circunstancias en nuestra vida. Porque entendemos que nuestra vida aquí es temporal en este mundo, ¿verdad? Es importante que, como dice Pablo, siempre con gozo. Y a veces el mundo no lo entiende, ¿verdad? Hace poco acabamos de pasar por nuestro hermano, pasó con el Señor, ¿verdad? Muy joven, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que un joven así de la nada se iba a adelantar, pues se iba a ir con el Señor tan joven, ¿verdad? Pero así es nuestra vida. Y muchas veces podemos pasar, el cristiano a veces pasa, por lo regular va a pasar por esto, ¿verdad? Nunca esperamos una partida de un familiar y sin embargo pasa, ¿verdad? Y las personas, amigos que no son creyentes, nos miran y fortalecidos en el Señor, ¿verdad? Sabemos que a dónde fue Él, ¿verdad? Sabemos dónde está Él, ¿verdad? Es importante que nosotros nos mantengamos siempre con gozo, pero solo Dios nos da ese gozo. Nadie más puede dar ese gozo cuando pasamos por circunstancias difíciles en nuestra vida. Dice Santiago 4:14, dice, cuando no sabéis que lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es como la neblina, ¿verdad? Ustedes han visto en las mañanas, la neblina, ¿verdad? Y solo por un rato, no va a estar todo el día, es solo por un rato, ¿verdad? Así que tengamos en cuenta que nuestra vida es así, ¿verdad? Ahorita estamos aquí, mañana no sabemos qué va a pasar mañana. Así que Pablo nos insta a que vivamos una vida de oración, a que tengamos esa relación con Él, aquel que nos ha salvado, ¿verdad? Dice, por lo cual debemos estar seguros de que estaremos con Él en su reino, en la eternidad, y que vamos a experimentar el amor de Dios. El versículo 5 dice así, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Los filipenses entendieron y tuvieron una comunión desde el principio del mensaje del Evangelio, de las buenas noticias del mensaje de salvación. Los filipenses entendieron y tuvieron una comunión. Hubo esa conexión con ellos, ¿verdad? Y así debe de pasar con nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros como cristianos,
como creyentes debemos tener comunión los unos a los otros, ¿verdad? Amén. En el versículo 6 dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice, estando persuadido, estando confiado. Es la palabra confianza, y Pablo nos dice que él está confiado, él está seguro. Estando persuadido, confiado de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Confiadamente significa que debemos venir constantemente. Confiadamente significa que podemos venir a Él libremente sin palabras extravagantes. Quiere decir que vengamos a Él así como somos. A veces decimos, es que no sé orar, ¿verdad? La importancia de la oración. A veces nos juntamos aquí y el próximo mes vamos a tener oración. Y muchas personas no vienen porque nos juntamos, hacemos un círculo y oramos por las necesidades de la iglesia o por las necesidades que tenemos en nuestro hogar o las de nuestro vecino. A veces saben que venimos a la iglesia y nos dicen, ora por mí. Y a veces no venimos porque nos da pena orar, no sabemos qué palabras usar, ¿verdad? Solo, Pastor Mario nos ha dicho, solo habla como si estás hablando con un amigo, ¿verdad? Pon tus necesidades. Y ya los que estamos ahí alrededor, podemos orar y oramos los unos por los otros. No tienes que usar, como dice, unas palabras que ni nosotros podemos entender a veces, ¿verdad? No es necesario, simplemente habla, di lo que sientes, lo que tienes en tu corazón, ¿verdad? Dios conoce, aún Él, el Espíritu Santo, si Él acomoda las palabras, ¿verdad? Solo tienes que exponer lo que sientes. Amén. Pablo está confiado de lo que comenzó, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. La buena obra la hará plenitud, la hará perfecta. Amén. Nos recordamos de la buena obra que hizo Jesús en la cruz cuando dijo, consumado es, porque la obra fue perfecta. Porque él murió, fue enterrado, pero resucitó al tercer día. Tengamos confianza. La obra que comenzó en nosotros la perfeccionará en plenitud y la hará perfecta. Pero sigamos adelante, ¿verdad? Sigamos adelante, no flaquemos, sino que al contrario, recordémonos de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Así como Pablo. Pablo, aún estando encarcelado, aún estando en cadenas, él siguió adelante, ¿verdad? Y así nosotros a veces podemos decir cuáles son nuestras cadenas que nos detienen el servir a Dios, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar. Tal vez tenemos muchas cadenas, así como Pablo, pero que esas cadenas no nos impidan servir a Dios, ¿verdad? Debemos mirar el ejemplo de Pablo. Sigue diciendo, hasta el día de Jesucristo, se refiere a la segunda venida del Señor, al día de Jesucristo. Recuerden que para los que están en Jesucristo, los que han sido salvos, y en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que hemos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que sigamos adelante. Pablo nos alienta a nosotros, así como a los filipenses, ¿verdad? En el punto número 3, sentimientos de Pablo, del 7 al 8, dice así el 7, dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, de todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dice, como me es justo sentir de todos vosotros, es necesario estar en un mismo sentir, en un mismo pensar por el Evangelio. Recordemos que Pablo está en prisión y está en cadenas por el Evangelio, por decir la verdad. Por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones. Pablo pensaba en ellos. Dice, ¿qué está en el corazón de Pablo? Lo que Pablo pensaba no solo era en la congregación local, sino en algo más grande para todo el mundo. Amén. No nada más en aquel tiempo. Dice, hoy estamos siendo bendecidos por el mensaje de Pablo, trayendo ánimo a nuestras vidas. Debes asegurarte de que no estás viviendo una vida en algo temporal, viviendo tu vida en algo temporal. Así que vive tu vida en aquello que todo lo que haces tiene consecuencias eternas, ¿verdad? Es importante que nosotros nos aseguremos de que estamos viviendo esta vida con un propósito, ¿verdad? A veces perdemos el enfoque del Evangelio, ¿verdad? Pero lo importante de aquí, Pastor Víctor nos dijo algo el domingo, dice, ¿cómo debemos servir a Dios? Sirve a Dios primero, luego a tu esposa, a tu esposo, y luego a hijos, y después a la iglesia, ¿verdad? Es importante. Dice Pablo, al servir a Dios, al considerarse un esclavo de Jesús, no se avergonzaba del Evangelio. ¿Verdad? Es importante que nosotros pongamos nuestras prioridades también, ¿verdad? Servimos a Dios. Y después, una vez tuvimos una consejería con pastor, dice, mira, los que van a quedar nada más vas a ser tú y tu esposa, porque los hijos se van a ir, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros pensemos en eso, que nuestra vida tiene un propósito aquí, ¿verdad? Y luego los hijos se van a ir y después sirve a la iglesia. Amén. Y sigue diciendo en el versículo 7, y en la defensa y confirmación del Evangelio, por todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo está ahí para defender el Evangelio. Hoy en día el mensaje del Evangelio está atacado, rechazado, en vez de estar agradecidos por la salvación. Dicen que el Evangelio es estricto, es fanatismo. La pregunta es, ¿hay desánimo en tu vida como cristiano? Pablo, en la situación en que se encuentra, nos anima a que defendamos el Evangelio, ¿verdad? Es importante que nosotros defendamos el Evangelio, porque muchas veces personas dicen, no, pues el Evangelio no me gusta porque esto, por el otro, pero en realidad no quieren una relación con Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo, lo que debemos de hacer nosotros como creyentes es seguir adelante, seguir compartiendo del amor de Dios, ¿verdad? Que no nos dé vergüenza compartir del amor de Dios, porque a veces, como decíamos, aquí es fácil servir, aquí es fácil hacer todo para Dios, pero en realidad afuera
en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, donde quiera que vayamos, ahí es donde está lo difícil, ¿verdad? Ahí es donde verdaderamente debemos demostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios quiere que sigamos hacia adelante, que no nos avergoncemos del Evangelio. En el 8 dice así, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con entrañable amor de Jesucristo. Pablo le dice a los filipenses, quiero que entiendan que mientras estoy aquí, encadenado, estoy pensando en ustedes, en cuanto los amo, con amor entrañable, con un amor que viene del corazón. Amén. No sé si ustedes han sentido ese amor por alguien, un amor entrañable. Tal vez cuando uno se enamoró cuando me enamoré de mi esposa, cuando tú te enamoraste de tu esposa, ¿qué sentías en el estómago? ¿Verdad? Sentías algo así como, eso quiere decir un amor entrañable. Así Pablo amaba a los filipenses. Por eso es que les daba tanto, los quería mucho y escribió esta carta y aún alcanzamos ese amor nosotros ahora en día. ¿Verdad? Él nos ama tanto que se preocupa que seamos hombres de oración, mujeres de oración, ¿verdad? Y sobre todo que crezcamos, ¿verdad? En el conocimiento de su palabra. Luego dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22 del 37 al 40, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo mensaje, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. El amor de Dios produce algo en tu vida y en mi vida. Es muy importante que lo reconozcamos. Y sobre todo, que demostremos ese amor. Amén. Oración de Pablo del 9 al 11, punto número 4. Dice, esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia. Nueva traducción viviente lo traduce creciendo en todo conocimiento. Pablo nos enseña que el amor de Dios es algo que crece, no se estanca, sino que debe abundar, desbordar más y más en ciencia, que debe crecer en conocimiento. El amor de Dios debe de desbordar en nosotros, por nuestro prójimo, por nuestros hermanos. Me dice, conocimiento significa conocer sobre algo más que produce discernimiento. Dios nos da entendimiento para tomar decisiones. ¿Verdad? Entre más conocemos de la palabra, vamos a tener discernimiento para poder tomar decisiones. Amén. El 10 dice así, dice, y es para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros. Los frutos del Espíritu reflejan el carácter de Dios, no solo con acciones. En Gálatas 5 del 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Dice, tus sentimientos reflejan el amor por ellos, ya sea un amor egoísta como el mundo lo practica o el amor de Dios. Dice, ¿qué fruto
¿Qué fruto reflejamos? ¿Qué estamos reflejando? Los sentimientos son muy importantes porque es lo que vas a reflejar cuando a tus hermanos o donde quiera que estés. Si luego se nota cuando una persona está enojada o está pasando por algo, luego lo reflejas, ¿verdad? Y a veces podemos decir, oh, pues es que el hermano no me habló, ¿verdad? No, es que a veces uno está pasando por problemas y a veces pasamos por dificultades, pero ah, no hablamos, no decimos nada, no pedimos oración, sino simplemente pasamos derecho. Y no debe de ser así, debemos de ser sensibles. A veces tenemos que hablar, decir lo que sentimos, porque los sentimientos ah, reflejan lo que somos a veces, ¿verdad? Es muy importante porque ya sea aquí o en nuestro hogar es como nos vamos a sentir, como vamos a poder ayudar a alguien. Amén. Él va a reflejar el fruto, dice. El 10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Para el día de Jesucristo debemos estar, ¿qué? Preparados, creciendo en el conocimiento de su palabra, produciendo los frutos del Espíritu, ¿verdad? Porque el día de Jesucristo puede ser hoy o puede ser mañana, ¿verdad? No sabemos. Así que debemos de estar preparados, produciendo frutos, ¿verdad? El 11 dice así, dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Los frutos de justicia son a través del Espíritu Santo. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio. Amén. Debemos darle la gloria a Dios con nuestro vivir. Amén. Es importante que podamos vivir nuestra vida en oración, pasar tiempo con el Señor, ¿verdad? Y sobre todo, poder recordar lo que Pablo dice, que sigamos adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades de la vida, que sigamos adelante. Amén. Como aplicación, dice, ¿qué te impide servir a Dios? ¿Te consideras un esclavo, un siervo de Dios? ¿Qué te impide crecer en el conocimiento de la palabra? Y puse ahí el versículo 10, dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Que sigamos adelante. Amén, hermanos. Vamos a orar y los hermanos van a pasar al frente. Si tienes alguna petición, pasa. ¿Ya? Sé sincero. Así nos dice Pablo, sé sincero. Y los hermanos van a estar al frente. Vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de unas 2 alabanzas más también.